Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Te agradecemos por el gozo, por la paz gloriosa, Señor, por la oportunidad que tú nos das de bendecir tu nombre y agradecerte por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia, porque hasta este día tú nos has traído y has demostrado tu fidelidad, aunque nosotros muchas veces somos infieles. Tú permaneces fiel para siempre, inamovible, Señor, firme, porque tus palabras son sí, son amén. Tus palabras son fieles y verdaderas, y tu palabra es el Evangelio eterno, el poder de Dios que trae a nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para llenarnos de paz, de gozo, de libertad, bendito Dios. Como dijo el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Que estas palabras tuyas en esta mañana nos llenen de gozo, de alegría, de paz, de libertad, Señor. Que esta palabra en esta mañana sea ese bálsamo que necesita cada hermano, que sea esa medicina que necesita el alma, el corazón, bendito Dios. Que sean esas vendas que necesitan los corazones quebrantados. Que sea ese pan de vida eterna, para que sea esa fortaleza que necesitan tus hijos en el hombre interior por tu Espíritu Santo. Que sea esa agua de vida, Señor, que calma la sed, que calma la ansiedad, la angustia, el afán, que quita el dolor, la tristeza, Señor. Que seas por el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, trayendo bendición y vida eterna sobre cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en esta mañana, en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por tu Santo Espíritu, Señor. Te ruego, Señor, que me uses. Solamente soy el instrumento, Señor. Eres tú quien hablas, eres tú quien edificas, eres tú quien enseñas, Señor. Bendícenos con tu sabiduría, la vida eterna, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Pueden ponerse cómodos y les invito que vayamos al Evangelio en el cual estamos estudiando expositivamente y secuentemente. Capítulo 1, esta mañana, si Dios lo permite, terminaremos el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y vamos a ir al versículo 43 al 51, vamos a desarrollar en esta mañana. Capítulo 1, San Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 43, estudiamos el domingo pasado. Y es este capítulo, al final de este capítulo, nosotros vemos el llamado del Señor Jesucristo a sus discípulos. Cómo el Señor comenzó esta comisión de llamarles para que estuvieran con Él en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y prepararlos para que ellos llenaran la tierra del Evangelio, comunicaran el mensaje de salvación y de vida eterna. Ahora el Señor ya, Juan el Bautista tenía a sus discípulos, estaba Juan el Bautista, Andrés, Andrés llama a su hermano Pedro, ya el Señor tenía 3 allí. Y luego, dice la palabra del verso 43, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y llegó a Felipe y le dijo, sígueme, que fue el que estudiamos, el llamado del Señor, que es un llamado en el cual nosotros no podemos resistirnos, es único, y es el llamado más alto
y más sublime que el hombre pueda tener en la tierra, que el hombre pueda recibir en este mundo, no es de hombre, sino es el llamado del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Y eso debe alegrar nuestro corazón, alegrar nuestra vida. Eso debe ser el motivo de nosotros vivir agradecidos, porque no solamente Dios envió a su Hijo a llamarnos, sino envió a su Hijo a morir y dar su vida en rescate por nosotros. Y yo sé que si un hombre, alguna eminencia, lo llamara a usted, le hiciera un llamado, usted se alegraría, usted diría, bueno, me llamó tal persona. Eso es un llamado que no le hacen a todo el mundo. Déjeme decirle, el llamado del Señor es para sus escogidos, para su pueblo amado. Y Felipe fue llamado y el Señor le dice, sígueme, y ya vimos las implicaciones de lo que significa seguir al Señor Jesucristo. Pero el verso 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Betsaida es como villa de pescadores, caserío de pescadores. Ahora, el versículo siguiente dice, y Felipe halló a Natanael. Hermanos, nos encontramos con un hombre el cual el Señor ha salvado, el cual el Señor ha llamado a sus caminos, pero él es como dice la escritura de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era una antorcha que alumbraba. Y en esto es lo que se convierte Felipe, en lo que el Señor le convierte al llamarlo, al salvarlo, porque la escritura dice que Jesús es la luz del mundo y que iluminaba el mundo, iluminaba a los hombres. Y este Felipe, este discípulo del Señor, vemos que nosotros también debemos tener ese testimonio. Felipe alumbra, porque Felipe halla a Natanael. Y hay un deseo impresionante en Felipe. Dice que halló a Natanael y le dijo, le comunica algo, el mensaje es este. Hemos hallado, le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hermanos, Felipe es una luz, Felipe es una antorcha. Felipe tiene un deseo profundo porque Natanael pueda saber que han hallado, que han encontrado al Salvador. Yo creo que no hay más gozo en nuestra vida cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos perdona, que el deseo de poder expresar y comunicar y que otros puedan conocer y saber de este Salvador tan grande. Hermanos, el gozo, el que ha experimentado la salvación, el gozo de la salvación es un gozo único. No existe nada en esta vida que se pueda comparar a este gozo glorioso de ser perdonado, de ser salvado y que pueda ser una morada de Dios, una morada del Espíritu Santo. El Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Felipe es la luz del mundo. Y Felipe está comunicando el mensaje de la luz. Jesucristo estableció en la tierra su iglesia y la dejó para que sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, Él le comunica a Natanael. Natanael significa Dios ha entregado este nombre. Pero Natanael también es registrado en los sinópticos, en los otros evangelios. Se le llama, aparentemente puede ser su apellido y es Bartolomé. Cuando usted lee Bartolomé en las Sagradas Escrituras, se refiere a este Natanael. Bien, ahora la manera como le comunica el mensaje, la manera como le llama, él dice, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Oh hermanos, y podemos aquí entender que Natanael era un hombre
amador de Dios y amador de su ley, porque la manera en cómo Felipe le llama, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. O sea, cuando le está hablando, le está comunicando esto, le está hablando a un hombre que es apasionado por la Escritura, que es buscador de Dios a través de la palabra del Señor. No le está hablando a un hombre que ignora la Escritura, no, él está comunicando a un hombre que sabe la Escritura, y lo vamos a ver más adelante también. Ahora, Felipe tiene fuertes convicciones y firmes argumentos para decirle, porque le presenta, le habla así, de la ley y los profetas, porque sabía de ese profundo amor de Natanael por la Escritura, por la ley. Y cuando le hace esta declaración, Moisés y los profetas, le está diciendo que habían encontrado a aquel que cumple todos los requisitos del Deuteronomio. Tengan abierto ahí, por favor. Vamos a ir al Deuteronomio. Capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Vamos a ir al versículo 5, por favor. 15, perdón. Deuteronomio 18, 15. Y era la promesa que Dios había dado al pueblo de que Dios levantaría un profeta salvador, al cual tenían que oírle para que no fueran desarraigados. Dice el versículo 15, Moisés está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él está profetizando acerca de nuestro Salvador. Por eso es que Felipe le cita: hemos hallado a aquel de que habló Moisés en la ley y los profetas. Ahora, en el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios nos habla ley y profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esa es la profecía. Moisés estaba profetizando: Dios va a levantar un profeta como yo en medio de su pueblo, pero dice: a él que oiréis. Y el Señor dice que cuando se bautizó, se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd, a él oíd. Y lo que Felipe le está diciendo a Natanael es este de que habló Moisés en la ley, que Dios nos levantaría un profeta, que Dios levantaría un salvador del mundo, que Dios levantaría uno que traería paz y salvación y vida eterna. Él es el único digno de oír y de escuchar, porque como alabamos hoy, ¿a quién más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo de Él pueden salir palabras de salvación, de vida, de esperanza, de paz, de gozo y de gloria, en el cual nosotros podemos alegrarnos, regocijarnos, porque Dios nos ama tanto que nos envió un Salvador. Es nuestro motivo de gozo. Dios nos ha enviado un Salvador. Miren, 24 la gente tendrá un motivo de gozo, pero no será la salvación que el Señor viene a la tierra. Su motivo de gozo son sus pasiones: beber, tomar, consumir, todas estas cosas, pervertirse en cada día más, pero ningún motivo como el motivo verdadero. Cuando Felipe le dice: es que hemos hallado al que cumple la ley, el que cumple todo lo que está escrito. Él es el que Dios ha establecido, Él es el que debemos oír. Felipe está evangelizando de esta manera. Él está comunicando. Él es el que Dios prometió, Él es el prometido para nosotros. 16. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Gloria al Señor. Gracias. Verso 19. Voy a leer hasta el 19. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no
muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice la palabra del Señor. Todo aquel que menosprecie el Evangelio, menosprecie a Cristo, su palabra Dios le demandará, tendrá que dar cuenta. Entonces, esto es lo que le está diciendo Felipe a Natanael. Hemos hallado aquel del cual escribió Moisés en la ley y los profetas. O sea, hemos hallado aquel que cumple todo lo que está escrito. Esa es la convicción de Felipe. Felipe ha sido impactado por la luz de Cristo. Felipe ha sido impactado por la salvación. Ha sido impactado por el poder de Dios. Ha sido impactado por la revelación de Cristo para su vida. Y no puede ver otra cosa. Si somos impactados por Cristo, si somos impactados por la luz, no podemos vivir en las tinieblas. Y no podemos hablar como los que viven en tinieblas. Testificamos, anunciamos a este que Dios prometió, un Salvador para nosotros, un Salvador para el pecador, un Salvador para el perdido, paz para el que vivía en amargura, gozo para el que vivía en tristeza. Dice que quitaría la tristeza, el llanto, el luto y nos vestiría de gozo, de alegría, de paz, de libertad. Hermanos, el mundo sin Cristo vive enlutado como aquel que lleva luto. No hay paz, no hay alegría, no hay gozo, en nada encuentra. Y por eso cada momento el mundo tiene que buscar las cosas del mundo para sentir un momento de paz, de alegría, y luego que se le pasa, tiene que volver a ese pozo, ¿cierto? El que beba agua de este pozo volverá a tener sed, dice el Señor, dice la samaritana. Pero el que beba del agua que yo le doy nunca volverá a tener sed. Cristo es suficiente para el ser humano. Cristo es todo lo que necesita el ser humano. Y es de la manera que Felipe le está comunicando a Natanael. Él es el del que habla la palabra. Él es el suficiente. Él es el único. Él es el verdadero. Él es el que cumple. Él es el mediador. Él es el cordero. Él es nuestro sustituto. Él es el cordero de nuestra Pascua. Es nuestro Salvador. Es nuestro Rey. Es el que está escrito. No hay otro. No hay otro Salvador. No hay otro que Dios hubiese dicho que se levantaría, salvaría, redimiría, perdonaría y reuniría a su pueblo. Ningún otro. Mira lo que está expresando y comunicando Felipe a Natanael. Hemos hallado que Dios nos ayude también para dar testimonio de aquel que estaba escrito. Gloria al Señor. También le dice, hemos hallado a aquel de que habló Moisés y los profetas, a Jesús, el hijo de José. Bien, él le dice Jesús, el hijo de José. Cuando en la época del Señor Jesucristo, cuando presentaban a alguien, siempre se decía el nombre de su padre y también se nombraba el lugar de donde provenía. Por eso él de una vez desoce, hemos hallado a Jesús. Primero, miren los argumentos que le presenta. Primero, aquel que escribió ¿quién? Moisés, la ley y los profetas. Ahora viene y le dice, este es el hijo de José. ¿De dónde? De Nazaret. Entonces, él le presenta todo el argumento fiel bíblico. O sea, cuando él lo hace de esta manera, recuerden que yo le dije que cuando íbamos a iniciar el estudio que el Evangelio de San Juan es uno de los evangelios que contiene más detalles en las Sagradas Escrituras. Ya lo vimos. Al día siguiente, de dónde eran, de dónde venían, quiénes eran, presenta muchísimos detalles. Lo que les dije, le acabo de decir, por ejemplo, de
de Natanael. Natanael era un hombre amador de las Escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de cómo se lo presentó Felipe. Ahora, le está diciendo que él es hijo de José, también, dice la palabra del Señor, de Nazaret. Entonces, en esa época se presentaban las personas con el nombre de su padre, de quién era hijo y el lugar de donde provenía. Por eso le hace esta aclaración, esta maravillosa manera de cómo él presenta con tantos detalles y el argumento fiel, comenzando por las Escrituras, por la ley. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 3, 23 nos muestra que Jesús a Jesús le solían ver siempre como el hijo de José. Lucas 3, 23. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de ¿quién? De Leví. Entonces las Escrituras siempre, nos muestran, nos narran, muchas veces a nuestro Señor Jesucristo se le solía ver como el hijo de José. Gloria a Dios. Ahora, vamos ahora a mirar cuál es la respuesta de este hombre, Natanael. ¿Cuál es la respuesta al llamado, al mensaje, a la comunicación, a esa verdad extraordinaria que le presenta Felipe? Ahora, ustedes pueden ver aquí esa fuerza de Felipe, ese deseo tan impresionante de comunicar el gozo de saber que hemos hallado al Salvador, el prometido, y de esta manera Él le abre y le comunica: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Usted puede ver esa fuerza, ese deseo, ese fervor, ese anhelo, ese gozo de anunciar y comunicar al Salvador. Ahora, vamos al 46. Y esta es la respuesta de Natanael. Versículo 46. Y hay una respuesta allí de una incredulidad. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Hermanos, la primera respuesta de Natanael, lo que vemos allí en él es que hay una incredulidad. Muestra su incredulidad en cuanto a que el Mesías pudiera venir de un lugar tan insignificante. Escuchen. Natanael lo que está mostrando es su incredulidad porque está hablando de Nazaret, un lugar tan insignificante que ni Moisés ni los profetas habían hablado. Pero además de eso, no solamente eso, mis amados hermanos, resulta que nosotros vemos que ellos eran de Galilea, ¿cierto? Y los galileos, los de Judea, menospreciaban ¿a quién? A los galileos. Y los galileos menospreciaban a los de Nazaret. Eso sucedía en ese tiempo de Jesús. Galileos menospreciaban, los de Judea menospreciaban a los galileos y los galileos menospreciaban a los de Nazaret. Entonces podemos entender de pronto esa respuesta de Felipe de que menosprecia a Nazaret. Dice: de Nazaret puede venir algo bueno. El Señor nos dice en su palabra que no podemos menospreciar las pequeñeces. Muchas veces nosotros somos menospreciadores de las pequeñeces. Le voy a dar un ejemplo. Uno así sencillo, que sea habitual. De pronto la esposa le dice al esposo: mío, no tengo sino 5,000 pesos. ¿Qué es eso para comer?
¿Qué hace la mujer sabia? No menosprecia las pequeñeces. Vaya a Dios, ¿cierto? Porque Dios es proveedor, Dios es multiplicador, sustentador. ¿Recuerdan la viuda de la poca harina? Solo tengo poca harina y con esto lo voy a preparar y es para echarnos a morir ya porque no hay nada. El Señor mandó a su siervo, al profeta, de una viuda que solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice el Señor le dice al profeta, vas a ir, ve allí porque ella tiene solamente un poquito de harina y un poquito de aceite y solamente es para ella. Pero señora, ¿qué me vas a enviar allí? No. ¿Saben? Nosotros nunca podemos ir por vista. Siempre será por qué. Por fe, mis amados hermanos. Imagínate cuando Dios le dice al profeta Elías, voy a hacer llover sobre la tierra. 3 años, mis amados. ¿Cuántos años llovió sobre la tierra? Hermanos. Y el Señor dice, voy a hacer llover, pero el profeta no se va a ir a su casa. El profeta va al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo inclina su rostro entre sus piernas y se pone a clamar a Dios para que confirmara su palabra. Y él le ora. Y le dice a su siervo, y dice, ve y mira, y me hacia el lado del mar. No, absolutamente nada, no veía nada. Oró 7 veces y le dijo la 7ª veía. Y le dice, ve una nube como la palma de la mano. Luego dice acá, ve y corre, vete a tu casa a comer, porque una gran lluvia. ¿Qué? Hermanos, muchas veces nosotros somos esos, menospreciamos las pequeñeces que Dios nos da. Hoy en día la gente quiere llegar arriba sin haber estado abajo. ¿Verdad? La juventud de hoy en día quieren ser millonarios, quieren hacer muchas cosas, pero no quieren trabajar. No quieren comenzar por lo más pequeño, por un empleo lo más humilde, para que seas fiel en lo poco y luego te pongan en donde, en lo mucho. Menospreciadores de pequeñeces. Pero lo que es este hombre es porque en él hay una incredulidad. En él hay incredulidad referente al lugar de la procedencia de nuestro Señor. De Nazaret puede salir algo bueno, puede de allí verse algo bueno, mis amados. Ahora, y la respuesta de Felipe hace eco a la que el Señor le dio a sus discípulos. Cuando le dijeron al Señor, en el versículo 38, verso 38, leamos ahí 1:38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido maestro, ¿dónde moras? Él le dijo, venid y qué. Venid y ver. El Señor lo llamó a qué? A que probaran, a que conocieran. Y lo que hace Felipe es la respuesta de ¿dónde puede salir algo? ¿Puede de Nazaret salir algo bueno? Le dijo Felipe que ve y ve. Y eso es la respuesta, el eco, hace eco la respuesta que el Señor le dio a Andrés y a Juan. Vengan y miren, Señor, ¿dónde moras? Venid y ved. Y esto es lo que le dice Felipe a Natanael. Hermanos, hermanos, su respuesta fue simple y llamativa. Ve. Todos necesitamos un encuentro personal y real con nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien. Todos necesitamos un encuentro real y personal con el Señor Jesucristo. Y es lo que le dice ante la incredulidad de Natanael, es lo que Felipe le dice, venga y ve, porque yo ya vine, yo ya probé también. El salmista David dice, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Venid y gustad y probad que Jehová es bueno y dichoso es el hombre que puede confiar en él. Él llama a que el hombre pruebe. Felipe quiere que Natanael tenga una persuasión
pero no solamente por lo que Él le ha comunicado, sino que tenga una persuasión por sí mismo, que pueda tener un encuentro real, vivo y personal con el Señor, que pueda estar delante de Él y ser convencido por el mismo Cristo. Hijos que tienen padres creyentes piensan que porque su padre es creyente, usted ya es creyente, sin tener ningún encuentro personal con el Señor. Necesitan una relación personal con Dios. Necesitan arrepentimiento, necesitan conversión, necesitan perdón de sus pecados, pero necesitan venir a Cristo, humillarse delante de Él y tener una relación personal, íntima con nuestro Señor. Como padres debemos enseñarles eso a nuestros hijos. El hecho de que seamos creyentes tus padres no implica que tú lo seas. Tú necesitas tu relación personal con Dios. Ven y ve, tienes que venir, tienes que probar, tienes que conocer. Ven y ve. Esta fue la respuesta. Le estaba diciendo, necesitas tu propia experiencia personal con el Señor. Todos la necesitamos. Ahora, versículo siguiente dice, cuando Jesús vio a Natanael, él que se acercaba, dijo de él. Entonces Natanael viene, ven y ve, viene hacia él acercándose al Señor, ven y ve, le dijo, y hay una convicción allí. Y cuando dice que, cuando vio Jesús a Natanael que se acercaba, entonces vemos a Natanael sobreponiéndose ¿a qué? A sus prejuicios. Porque él dijo que de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces cuando vemos que Natanael se acerca, lo vemos sobreponiéndose a sus prejuicios, porque Felipe le dijo, ven y ven, ven y lo compruebas. Si aquí hay alguien que no ha probado a Cristo, hoy es el día. El Señor te dice, ven y ven, acércate y pruébalo. Probar y ver que es bueno el Señor, y dichoso es el hombre que puede tener una relación personal con Dios. El que tiene una relación personal, no religiosa, una relación personal, en él reina la paz, el gozo, la esperanza, la fe, la confianza. Él no está solo, él no se siente solo, así lo abandone todo el mundo. Dijo el apóstol Pablo, todos me abandonaron, pero el único que no me abandonó. Pero el Señor Jesús estuvo a mi lado y Él me fortaleció. El que tiene a Cristo no está solo. Así todo el mundo lo abandone, pero no está solo. El que tiene a Cristo no necesita de nada más para tener gozo, para ser una persona completa. La Escritura nos dice que en Cristo estamos completos. La relación personal con el Señor es importante. No podemos relacionarnos con alguien de lejos que no conocemos. No podemos. Puedes que tú te comuniques con alguien que viene extranjero, nunca le he visto tu rostro, no estás hablando con él, no lo conoces. El Señor dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Bien, Él viene y cuando se acerca, logra sobreponerse sus prejuicios y esos conceptos preconcebidos. Felipe se acerca al Señor, quiere conocerlo. Y cuando Él se acerca, el Señor Jesucristo habla de Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita en el quien no hay engaño. Escucha bien. Mira lo que el Señor habla. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay ¿qué? Hermanos, Natanael era un hombre buscador de Dios, de su ley, de su palabra. Recuerden que comenzó diciéndole Felipe, hemos hallado aquel de quien habló Moisés en la ley y los profetas.
Y esto identifica y describe que él era un hombre buscador de Dios por su palabra. ¿Ustedes recuerdan del eunuco? El eunuco venía de adorar, ¿cierto? Venía de adorar a Dios. Y entonces el Espíritu de Dios habla, ¿cierto? El Señor habla a Felipe. Dice que Felipe fue y subió al carro del eunuco y comenzó desde Isaías, porque no entendía de quién hablaba allí el profeta, del Cordero de Dios estaba hablando. Y desde allí comenzó a predicarle a Jesucristo. Era un hombre que leía la palabra, que adoraba a Dios, pero no tenía un encuentro personal con Cristo. Quizás seas tú uno de esos. Conoce la Escritura, conoce la palabra de Dios, te congregas, tiene nombre de creyente, pero te falta lo más importante, un encuentro personal con el Señor. Ahora el Señor está diciendo aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, dice la palabra del Señor. Imagínate, habían tantos hipócritas en Israel. Los doctores de la ley, aquellos doctores de la ley, estaban también los sacerdotes, todos los círculos religiosos que habían allí, todos eran conocedores de la ley, pero cuando el Señor los confrontó, les llamó hipócritas. Pero en medio de toda esa hipocresía, dice que había un verdadero ¿qué? Israelita. El apóstol Pablo también habla de lo que es un verdadero israelita. Y ahora, dice el versículo siguiente. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Hermanos, Natanael fue sorprendido por la omnisciencia de Dios. O sea, Natanael se asombra por esa omnisciencia de Dios. El Dios que todo ¿qué? Lo sabe. Lo sabe, el Dios que todo lo sabe. Dice, y aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces, cuando él se ve descubierto, así, ¿de dónde me conoces? Él lo salta también con una pregunta. Natanael no tiene otra forma. Él se ha encontrado con alguien que ha desnudado su corazón, que conoce su corazón. Y es que necesitamos venir a Cristo porque Él desnuda nuestro corazón. Él dice nuestras verdades. Él es el único que nos convence de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Por eso necesitamos el Evangelio. Necesitamos, porque el Evangelio nos dice claramente, su palabra nos dice quiénes somos nosotros y qué es lo que necesitamos. En este caso era un verdadero israelita, pero necesitamos venir delante de Dios para que Él diga y nos diga, es el único que nos puede decir la verdad acerca de quiénes somos nosotros. Miren, el mundo está preocupado por qué dirán los demás. Usted se preocupa, ¿qué dirá mi vecino de mí? ¿Qué pensará mi vecino? ¿Qué pensará este? ¿Qué pensará el otro? Pero nunca está interesado, ¿qué pensará el Señor de mí? ¿Qué dirá Cristo de mí? Si se me presentara, ¿qué diría el Señor de mí? Lo que nos debe interesar, lo que nos debe importar, es lo que Cristo dice de mí. Porque Él es el que está a la diestra del trono de Dios. Y Él es el que nos puede librar de la condenación. Podemos agradar al hombre, pero si agradamos a los hombres antes que Dios, estamos desagradando a Dios. Usted puede agradar a todo el mundo e importarle. Mire, hoy en día la gente, ¿qué es lo que le importa? ¿De qué vive la gente hoy en día? Usted ve en las redes, de lo que dicen los demás. De lo que dicen los demás. Una vez una persona me decía que otra persona le había dicho a ella, era una persona de labios, muchas groserías, y le decía que a ella se le veían bien las groserías, o sea, no había ningún problema, se le veían muy lindas. Oh, hermanos, el mundo puede decir muchas cosas lindas de nosotros, pero ¿será que lo mismo puede decir Cristo de nosotros? Sabes que estamos en un mundo lleno de hipocresía, pero el Señor dijo, este es un verdadero israelita, este no es hipócrita, este no es de apariencia, Él es verdadero, Él ama la ley, ama a Dios, ama buscarlo. Él dice, ¿dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo: lo asombra el Señor, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Gloria al Señor. Dios acaba de asombrar todavía a Natanael. Dios lo acaba de asombrar todavía antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué? Te vi. Hermanos, Él es asombrado. El versículo 49 dice: vemos asombrado a Natanael, se fueron sus dudas, desapareció la incredulidad, desapareció las dudas, los prejuicios, todo esto desaparece, la luz lo irradia, la verdad lo llena, derriba la mentira. El perfecto amor echa fuera el temor. Y se respondió Natanael y le dijo: Rabí, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Mira la respuesta: tú eres el Hijo de Dios. Todo fue allí, en un abrir y cerrar de ojos. Su corazón, su vida, sus pensamientos. Él pudo ver, Él es omnisciente, lo sabe todo de mí. Él es Dios, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios. Oh Rabí, oh Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y esto es lo que confesamos cuando somos convertidos, cuando somos transformados por Cristo, por el Evangelio. Nadie conoce a Cristo si el Padre no se lo quiere revelar. Mis amados, y nadie llega a Cristo si el Padre no le trajere. Y nadie ve al Padre si Cristo no lo salva y lo lleva al Padre. Este es el Evangelio del poder. Este es el Cristo de gloria y de salvación que necesita la humanidad, que nosotros necesitamos cada día. Es el que necesitamos confesar realmente. Pero cuando somos expuestos por su verdad, por su evangelio, por la evidencia, porque la palabra nos dice qué es lo que somos nosotros y quién es Él. Nadie puede llamar a Cristo verdaderamente Hijo de Dios y Salvador y Señor, dice la Escritura, si no es porque por el Espíritu Santo. Si no es porque ha sido verdaderamente transformado y convertido. Tú eres el Hijo de Dios. Y añade: tú eres el Rey de Israel. Tú eres el prometido. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el que Dios había prometido. El que buscábamos, el que anhelábamos. Eres tú, Señor. Mira lo que pasó a decir. Después de decir: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora pasa a decir: oh Rabí, oh Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el enviado. Él reconoce la divinidad. Y ahora dice: tú eres el Rey de Israel, el Salvador. Hermanos, esto es lo que pasa en alguien que conoce a Cristo. Esto es lo que sucede en alguien que tiene un encuentro personal. Pueden conocer a Cristo de labios, acercarse de labios, pero no de corazón. Cuando es de corazón, hay una verdadera evidencia. Conozco personalmente al Salvador. ¿Se recuerdan la samaritana? Que es lo que vamos a ver ya en el siguiente domingo. La samaritana dijo: Él me ha dicho todo lo que yo soy. Oh, hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal, Dios nos hace ver lo miserable que somos. Y eso nos lleva a suplicarle perdón de nuestros pecados. Perdón. Nadie puede ver la miserableza suya mientras que no esté frente a Cristo. Nadie puede ver el pecado tan grande en nuestra vida si no estamos delante del que es santo, puro y perfecto. Mientras que no estemos delante de Él, podemos considerarnos perfectos, buenos, como todo el mundo dice: yo soy bueno, yo no he matado ni he robado. Pero cuando estamos delante de aquel que es sin mácula, sin mancha, que es perfecto, más sublime que los cielos, entonces es cuando conocemos y sabemos lo que realmente somos: pecadores que necesitan perdón, salvación y vida eterna. Y para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, el prometido,
y el anhelado y el deseado, dice la Escritura. Gloria al Señor. Tú eres el Rey. No hay otra descripción mayor, maravillosa. Y quiero que miremos algo muy importante. Él le dice: ¿de dónde me conoces? El Señor dice: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. Se supone, cuando la expresión debajo de la higuera, muchos tomaban en aquel entonces, se acercaban allí donde se reunían muchos y estudiaban y meditaban la palabra. Independientemente de lo que sea, lo que vemos allí es la omnisciencia de Dios, ¿cierto? Dios lo sabe todo. Y quiero que miramos en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Una de las cosas más grandes que me asombró Dios cuando me llamó es que saber que Dios me había amado con un amor eterno. Esa es una de las cosas más hermosas y preciosas. Versículo 4, Dios está llamando a Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías, versículo 4. Vemos la omnisciencia de Dios, vemos lo que Dios predestinó. Entonces el Señor lo que hace no solamente, cuando dice debajo de la higuera te vi, el Señor le estaba diciendo, ¿no? Verdadero israelita, y luego te vi debajo de la higuera. Y esto fue el asombro tremendo, impresionante para Natanael, la omnisciencia de Dios. No solo le resumió nuestro Señor Jesucristo el carácter de Natanael sin haberlo conocido, además el conocimiento sobrenatural de la información que solo Él sabía. Jeremías 1, ¿estamos? Verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oh, bendita omnisciencia y soberanía de Dios. Hermanos, Andrés, los primeros discípulos, Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael, todos han venido a Cristo por la gracia del Señor. Por esto, porque antes de que nos formase en el vientre, Él nos conoció. Por eso dice: con amor eterno te he amado. En Cristo te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oh, hermanos, para mí esto es maravilloso, precioso, saber que Dios me amó, que Dios me conoció, que Dios lo sabe todo de mí, que un amor eterno antes que me formase en el vientre de mi madre, antes de que también de nacer, Dios tenía un propósito y un plan para mi vida. Yo le doy gracias al Señor porque Dios frustró todos mis planes humanos. Todos mis propósitos humanos, Dios los frustró. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Él tenía cosas más altas. El Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis pensamientos son más altos, son sublimes. Mis caminos no son vuestros caminos, porque mis caminos son altos. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos rescató de nosotros mismos, de nuestros propios caminos, de nuestros caprichos, de nuestro pecado, de nuestro deseo, creyendo que íbamos bien, estábamos bien y era lo que verdaderamente alegraba nuestra vida. Pero qué maravilloso es saber de este propósito eterno de Dios para nuestras vidas, de cómo el Señor cambia nuestras vidas para siempre. Entonces, no solamente el asombro de que le resume su carácter, quién era Él, sino también conoce su vida, y Dios conoce nuestra vida. Dios lo sabe todo de nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor por siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a volver a Juan. Ya vemos que Natanael reconoce que Él es Jesucristo, que Él es el Rabí, el Maestro,
que Él es el Hijo de Dios, el que vendría y nos enseñaría, el que debíamos oír, y Él es el Rey de Israel. Ahora, el 50 es, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Claro, Natanael es asombrado porque Dios lo sabe ¿qué? Todo. Pedro le dijo, Señor, cuando el Señor decía, Pedro, ¿me amas? Al final Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo. Dios lo sabe todo. Ahora el Señor le pregunta, respondió Jesús y dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio? Es amor. ¿Lo recuerdan? Recuerdan que cuando inicié en la introducción de comenzar este Evangelio, yo le dije, ¿cuál era el propósito? Si no lo recuerdan, vamos a recordarlo. Ahí en el mismo Evangelio de San Juan, al final. Vamos a recordar el propósito. Capítulo 20, verso 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo. Oye bien, el propósito del Evangelio según San Juan es que la gente conozca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora dice que Jesús es el Cristo, ¿qué? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nadie tiene vida eterna si no ha creído, no de labios, sino de corazón, experimentando una relación personal con el Señor. Ahora, si este es el propósito, ¿se cumple? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Respondió Jesús. ¿Qué fue lo que respondió Natanael? Le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué pasó? Se cumplió el propósito, ¿cierto? Creyó que Él era el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengáis la vida ¿qué? Eterna. Él vino, tuvo un encuentro personal con el Señor, del cual te vino la salvación, el perdón y la vida eterna. Gloria al Señor. Pues ese es el propósito del evangelista San Juan al escribir el Evangelio, que creyendo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, podamos tener salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Ahora, volvemos nuevamente al capítulo 1, dice. Le dijo el Señor, cuando le dijo, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto cosas mayores después que el Señor los llamó? Hermanos, Dios nos ha llamado a sus cosas mayores. Gloria al Señor. Hay al menos 37 milagros registrados en la Escritura, 37 milagros de nuestro Señor Jesucristo. Natanael fue llamado, y todos los discípulos fueron llamados. Y no solamente fue lo que el Señor le dijo y le describió y le desnudó su corazón, sino que el Señor le dijo, porque tú creíste porque te dije que te vi debajo de la higuera. Pero eso no es nada. Cosas que mayores que estas verás. Y ellos pudieron ver la transfiguración del Señor. Bueno, en este caso no fue Natanael, pero sus otros discípulos sí. Pudieron ver que el Señor que resucitó a los muertos. El Señor sanó a los leprosos. El Señor hizo andar a los paralíticos. A los mudos hizo hablar. A los sordos oír. A los ciegos ver. Y salvó a multitudes. Ellos vieron milagros extraordinarios y poderosos.
mayores cosas que estas que verás. Fue llamado para ver la gloria y el poder de Dios, no solamente en su vida, sino la de los demás. Tú y yo hemos sido llamados para ver la gloria y el poder de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en los demás. A eso nos ha llamado el Señor. A ver las cosas extraordinarias que Él hace por nosotros, mis amados hermanos. Si yo le preguntara a usted, hermano, dígame un testimonio, ¿ha hecho Dios algo extraordinario? Oh, hermanos, qué maravilloso. Y luego, cuando pasa el capítulo 2, ya vemos el milagro. Vieron el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo: convertir el agua en vino. Verso 51 dice: y le digo, de cierto digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oh, gloria a Dios. De cierto digo, que veréis el cielo, ¿qué? Abierto. Y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Y posiblemente aludía a lo que el Señor dice en Génesis 28, cuando se le apareció también allí al Señor. Vamos a Génesis 28, 12. Puede aludir a esto, Génesis 28, 12, pero vamos a ver lo que el Señor quiere decir. Cuando se le aparece al patriarca. Verso 10. 28:10, y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó dos de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Gloria al Señor. Y vemos cómo se le apareció, y él tuvo este sueño extraordinario, que había una escalera que comunicaba entre el cielo y la tierra. ¿Qué podemos nosotros entender acerca de lo que Jesús está diciendo entonces? En el que de ahora en adelante verás el cielo abierto, cierto, cosas mayores, verás el cielo abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús es el único enlace entre el cielo y la tierra. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto fue dicho, predicho, mostrado desde antes de los tiempos. Lo que tuvo Jacob, nuestro padre, en ese seno, en ese sueño, y que en alto estaba Dios, y que estaba esta escalera que se sostenía en la tierra y tocaba el cielo, y subían y descendían ángeles. Hermanos, esta es la declaración que Jesús hace allí, que Él es el único mediador entre Dios y ¿qué? Mire lo que dice Juan 1:17. San Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Gloria al Señor. Esto es lo que trae Jesucristo, esta gracia y esta verdad. Entonces, ¿qué es lo que hace este enlace entre el cielo y la tierra? Él es el revelador de la ¿qué? De la verdad celestial para el hombre. Él es el que nos ha traído esta verdad. Jesucristo, capítulo 14, verso 6 también.
Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino que esa es la única escalera que está entre el cielo y la tierra. Es el único medio para entrar al reino de los cielos. De esta manera le estaba diciendo, ahora verás cosas mayores, porque Él es el mediador. Dice la Escritura a Timoteo, 1 de Timoteo 2:5. Capítulo 1, versículo 2. Perdón, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y allí nos dice la Escritura. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es la escalera, es ese mediador entre el cielo y la tierra. Es el único que puede llevarnos al reino ¿de qué? De los cielos. Recuerde que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae a Cristo. Mire la obra. El Padre nos arrastra ¿a quién? A Cristo. Cristo muere por el que el Padre le ha traído, derrama su sangre, da su vida, lo limpia, y ahora sí Cristo lo lleva ¿a quién? Al Padre. Llevaría muchos hijos a la gloria del Padre. Esta es la obra maravillosa. Mira, mis amados hermanos, y es lo que nos está mostrando. Jesucristo es ese mediador. Ahora verás esto, escalera. Ahora verás los cielos abiertos, gloria al Señor. Ahora por medio de Cristo podemos entrar confiadamente a ese trono de la gracia, acercarnos a Dios por medio de su sacrificio. Y terminando el versículo, cuando le dice allí, el versículo 51, de Juan, sí, la primera, en San Juan. Dice la palabra de Dios al final, Él le dice que ahora verá los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En la forma, Jesucristo usó muchas veces esta manera para hablar de sí mismo. Él se refiere como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él habitaba también en un cuerpo como el nuestro, ¿cierto? Y de esta manera, al habitar y morar en un tabernáculo como el nuestro, aunque fue por obra y gracia del Espíritu Santo su nacimiento, pero al asumir un cuerpo, Él lo dice de esta manera: ¿Hijo de quién? Hijo del hombre, o sea, de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces lo que tenemos aquí al final del capítulo 1 es ese maravilloso llamado de Dios a sus discípulos, llamado nuestro Señor, la experiencia personal de ellos y cómo Dios. Ahora, cuando ustedes ven que ellos hallaron y todo esto, si usted mira bien, no lo detallé porque ya no me alcanza el tiempo, pero que la Escritura dice que Él le hallaron. Recuerden que el Señor primero halla a ¿quién? A Felipe. ¿Quién lo halló? Dios, ¿cierto? Amén. Pero Él dice, hemos ¿qué? Hallado, ¿cierto? Esto no invalida ¿qué? Lo que es en sí, que el llamamiento es ¿de quién? De el Señor. Él es que nos trae. La Escritura dice, fui hallado por los que no preguntaban ni me buscaban. Escúchame, Romanos capítulo 10 versículo 20. Voy a terminar aquí ya. Esto para cerrar aquí, dejar a claro. 10:20. En Isaías dice resueltamente, 10:20. En Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no. Escucha bien, hace una contradicción allí, ¿cierto? Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Todos los discípulos y todos nosotros andábamos ¿qué?
perdidos. Él nos halló. No preguntábamos por Él, no nos manifestamos a Él, sino fue Él se ha manifestado a nuestras vidas. Aquí deja la incapacidad del hombre. Fui hallado de los que no me buscaban, la soberanía en la salvación. Fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no. ¿Por qué? Porque fue el Padre quien nos ha arrastrado ¿a quién? A Cristo. Porque nos amó con amor eterno. Nos escogió, nos eligió y un día por su gracia nos llamó a experimentar esta experiencia única, maravillosa, preciosa y eterna, en la cual no la podemos cambiar absolutamente por nada ni por nadie. No existen las riquezas, las maravillas de esta vida. No existe un ser humano, no existe alguien mayor a Él que nos pueda asombrar. Y nosotros debemos asombrarnos de las maravillas de Dios en nuestra vida, en los hombres, de la maravilla de Dios para con su Hijo Jesucristo, al entregarlo, al darlo para morir en la cruz, de la maravilla de ese amor tan grande, del amor mayor, muriendo Él por nosotros, de la maravilla asombrosa que estábamos perdidos y Él vino a buscarnos, a llamarnos y a salvarnos y a decirnos que nos amaba, dando su vida en la cruz del Calvario, para que hoy vivamos para Él, para que hoy podamos vivir con paz, con gozo, con alegría, a pesar de pruebas, aflicciones, luchas, dificultades y necesidades. Hay un gozo glorioso y eterno que es el gozo de la salvación. Dios les bendiga. ¿Alguien le habla al Señor en esta mañana? Vamos a darle gracias a Dios por su palabra de gloria. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por alegrarnos la vida, el corazón, con tus verdades, Señor. Gracias porque tu verdad echa fuera la mentira. La verdad derriba todo argumento humano, Señor. La verdad quita todo prejuicio, Señor, como lo quitaste de Natanael. Derribó todo argumento, Señor, preconcebido, cuando tú manifestaste a Él tu poder, tu omnisciencia, tu sabiduría, cuando Él pudo entender que quien le hablaba era Dios mismo, Señor. Porque nadie conoce las cosas del hombre sino el Espíritu, Señor. El Dios que conoce los más íntimos pensamientos de nuestro corazón eres tú. El Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, que vieron tus ojos cómo se formó nuestro embrión, dice el salmista, y todas las cosas que estaban escritas. Señor, tú eres Dios precioso, maravilloso. Señor, no hay palabras para que los humanos podamos describir ese amor, esa gracia y ese asombro. Señor, que tu evangelio nos asombre cada día, que tus obras gloriosas nos asombren, Señor. Así como fue asombrado, cautivado, seducido Natanael, Señor, que no pudo más que reconocer que quien le hablaba era el Maestro, era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, Señor. Que así nos asombre, nos cautives cada día, Señor. Que esa, Señor, experiencia personal la vivamos a diario contigo, exponiéndonos a tu verdad, a tu palabra, siendo transformados, Señor, siendo cambiados, moldeados a tu imagen y a tu semejanza, poderoso Dios. Te ruego, Señor, que cada día nos expongas a esta luz, a esta verdad, bendito Dios, que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir, obedecer y a guardar tu palabra, Señor. Y te damos gracias por el llamado, te damos gracias por quitar las vendas de nuestros ojos, de nuestro corazón, Señor, por quitarnos la ceguera espiritual, la dureza de nuestro corazón, y darnos un corazón sensible a ti, a tu voz, a tu palabra cada día, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, temerosos, irreprensibles delante de ti. Mira, Señor, tú que has comenzado la buena obra, acábala en cada uno de nosotros. Perfecciónanos y cumple tu propósito en nosotros, que es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Prepáranos para tu venida, para tu encuentro, Señor. Te lo pedimos, esto en los méritos de tu Hijo Jesucristo.